Bueno, ahí está parte de la conferencia de prensa que ha brindado ayer el ministro de Gobierno con referencia a este tema. Vamos a irnos a este momento de entrevista acompañados de la licenciada Rosemary Calizaya Caballero. Ella es diplomada en Ciencias Policiales, Forenses y Psicología Forense. Vamos a hacer un análisis psicológico forense sobre la muerte del exinterventor del Banco Fácil. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Seguramente usted también ha podido ver este informe que ha brindado el ministro de Gobierno, que creo que no queda duda del trabajo que ha realizado el IDIF, que ha realizado el Ministerio Público. Sin embargo, siento, como muchas otras personas, que falta la parte de las comunicaciones telefónicas. El ministro decía ayer de que están esperando el informe de estas telefónicas para ver el flujo de llamadas que ha tenido Colodro antes de fallecer. ¿Cuál es su apreciación, licenciada? Buenos días. Tenemos algún problema con el audio. Voy a pedirle por favor que podamos ver. A lo mejor no está activado. Me confirma por favor. Ahora Perdón, sí. ahora sí, perdón. Ahora, Muy ahora sí, buenos licenciada. días, gracias por la invitación, Irgen, y bueno, complacida poder colaborar con Granito de Arena. Bueno, sabemos que el Instituto de Investigaciones Forenses, donde yo trabajé casi 10 años, tenemos ciertos elementos psicológicos que pueden coadyuvar este tipo de situaciones, ¿no? Se hablaba mucho en todo el reportaje y en todo el tema mediático del caso, que se tipificó por el tema de homicidio-suicidio. Entonces, incluso se habló del tema de que se debería hacer una autopsia psicológica, a lo cual en mi criterio personal sí sería pertinente hacerlo, porque la autopsia psicológica es una técnica que permite establecer un estudio retrospectivo de la vida pasada de una persona fallecida, es decir, un estudio eh, de la vida conyugal, familiar, social, etcétera, que nos permita indagar cómo era esta persona antes de su fallecimiento, ¿no? Como usted decía, son muchos elementos que todavía tienen que tener muchas características en la investigación. Por ejemplo, para la autopsia psicológica tiene que haber un estudio interdisciplinario. Entre ellos está lo que usted menciona, el tema de las llamadas telefónicas, porque nosotros como peritos trabajamos a nivel de medicina legal forense, en muchos casos toxicología, trabajamos obviamente con criminalística, escena del crimen, y por supuesto con informática forense, que es lo que usted en este momento me menciona, que debería ser lo pertinente para establecer los chats, puesto que Facebook, chat, Twitter, Spotify, todos esos elementos permiten establecer los últimos, puede ser audios, mensajes, que van a también revelar muchos elementos. Reitero, para mi criterio personal sí sería pertinente la autopsia psicológica forense en el sentido que permite establecer una duda razonable. O sea, ¿en qué caso sería la autopsia psicológica? En casos donde hay una duda de homicidio, suicidio o accidente. Ahí permitiría este estudio establecer de manera fehaciente, científica, si realmente hay elementos para un suicidio o, en su defecto, para un homicidio. Ahora, licenciada, dentro de este trabajo, bueno, se entiende de que el caso no está cerrado, porque falta esa etapa. El ministro de Gobierno decía ayer, la policía ha cumplido hasta esta etapa y a partir de acá será el Ministerio Público quien continúe la investigación. ¿Qué tipo de profesionales deberían participar en esta investigación? Porque, vuelvo a reiterar, para muchos el caso todavía no está cerrado. Definitivamente tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Creo que lo básico es el tema del certificado médico legal, que a partir de ello va a develar muchas luces, ¿no? Obviamente, en la parte legal. Y sí es importante también la parte de psicología forense en el aspecto que permita establecer, reitero, por medio de esta autopsia psicológica, la vida de esta persona previa a su muerte. Por ejemplo, en autopsia psicológica se estudia incluso señales y verbalizaciones pre-suicidas en caso de que hubiese un suicidio, que se dan mucho antes del hecho. Incluso hay señales pre-suicidas que se dan 2 años antes. Un poco hacer énfasis que, por ejemplo, una persona que va a suicidarse empieza a despedirse, por ejemplo, de sus familiares de forma indirecta, empieza a dar cosas de valor,
hablar temas pesimistas del futuro, se encuentra a veces abatido, retraído, con enfado, hay un descuido incluso en su aspecto personal, se puede mostrar desesperado, irritable. Son muchos elementos que se pueden ir develando en el transcurso de este estudio, que por medio de la familia inicialmente permite ver estas características. Ojo que este estudio no se lo puede hacer en este instante, por lo menos en este tiempo. El protocolo refiere que hay que pasar por lo menos un tiempo de duelo de la familia para que esta información de familia, amigos, etcétera, de trabajo y demás, tenga la objetividad necesaria. O sea, todo eso cumple un protocolo. Ahora, con respecto a otras áreas interdisciplinarias, definitivamente el tema de escena del crimen, el tema de criminalística es básico. Es recontra importante para establecer todos los elementos que se había develado en la nota. El tema si estaba realmente solo o todas las características que puede haber. También, como dicen, el tema de informática forense, definitivamente sí. Quizás toxicología, como reitero, puede entrar biología forense por el tema de las muestras que había en la ropa, elementos, por ejemplo, de medicina legal, entonces si había heridas de defensa, no había heridas de defensa, había muchos elementos que se hablaban, ¿no? Se encontró en la escena de muerte, en la escena del hecho, donde cayó el señor Colodro, muchos elementos que también debería ser sujeto de análisis, porque incluso el perito en la psicología forense va hasta incluso el domicilio de la persona fallecida, estudia el dormitorio, estudia absolutamente todo. Todo, eh, la vida de esta persona nos habla desde su orden del cuarto hasta el tema cómo se desarrollaba su trabajo, el orden de sus cosas, la forma de que abordaba sus amigos, su Facebook, TikTok, Twitter, etc. Todo esto nos ayuda en forma interdisciplinaria, definitivamente, y lleva obviamente un tiempo. Ahora, licenciada, Colodro ya había ocupado algunos otros cargos importantes de mucha responsabilidad. Fue gerente del Banco Central. Entonces, esta nueva responsabilidad aparentemente era una más en su carrera. Sin embargo, se entiende de que nunca se imaginó chocarse con grupos de poder, personas que seguramente ostentan mucho dinero. Salió una lista en la que mencionaba varios empresarios cruceños y claro, eso hace pensar de que la vida de Colodro en las últimas semanas había cambiado. Seguramente, digo yo, habría recibido amenazas, porque claro, se estaba manejando información que compromete, vuelvo a reiterar, a gente que tiene mucho poder económico en Santa Cruz. Entonces, este momento, estas 3 o 4 semanas en las cuales ha ocupado él este cargo podrían haber afectado. Yo particularmente imagino, solamente es dentro de todo lo que ha pasado, solo una idea de que podría haber recibido amenazas, pero no directas, sino amenazas hacia su familia. En la carta él menciona que se lo ha dejado solo, que lo han engañado. Y claro, todas estas cosas también deberán ser analizadas, licenciada. Sí, bueno, la carta aparentemente fue sometida, por lo que vi las noticias, a un estudio grafológico, o dos documentos que me parece lo más pertinente. Y bueno, por supuesto, el estudio grafológico es importante, pero en sus características generales, una persona que comete suicidio tiende a despedirse inicialmente de sus familiares, a recomendarles, yo que sea su esposa, ir con los hijos, etcétera, todos los elementos que podría haber eh, alrededor de esta persona que son de involucración emocional afectiva para él importante, tiende a despedirse, a pedirles disculpas, perdón. Le hablo de las características generales de una persona que generalmente comete suicidio. Esto por experiencia de 20 y pico años que tengo como perito en psicología forense. Entonces, es una carta un poco sui generis en el sentido cómo empieza, cómo acaba. Pero definitivamente todo tiene que ser sometido a investigación en todas las áreas interdisciplinarias. Esta característica, justamente hablando de la carta,
podría ser analizada como si alguien lo obligara a escribir por la característica que usted menciona, licenciada? No podría referir sobre ello porque sería muy irresponsable, especialmente de mi parte, referir un tema afirmativo, no. Pero reitero, le hablo de las prácticas generales que realmente se ve en una persona que va a cometer suicidio, ¿no? Mucho depende del estado emocional en el que ha estado esta persona, ¿no? Muchas veces en mi experiencia he visto cartas, incluso signos que hubiese llorado, o la letra no es precisamente la usual en el sentido de nerviosismo, que en ese momento se ve, a veces cambian para volver a escribir. O sea, son muchos elementos. No podría yo hacer conjeturas afirmativas, puesto que no hay un tema investigativo, ni eso no puede entorpecerlo. Pero las características no son las usuales que se ven en casos de personas con intención de suicidarse. No es muy usual las características, ¿no? Pero reitero, tiene que ser un análisis general, un análisis científico que comprenda todo este estudio dentro de la autopsia psicológica. Obviamente esto inherente a mi área, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría tomar la investigación, licenciada, tomando en cuenta lo que usted ha dicho, que se tiene que esperar un tiempo para que la familia acepte la pérdida de esta persona y ya poder empezar a trabajar con los testimonios, la recolección de estos datos importantes? ¿En cuánto tiempo calcula usted que aproximadamente podría llegarse a conocer estos temas? Bueno, el protocolo refiere que lo ideal es 1 o 2 meses para que puedan elaborar el duelo de alguna forma. Olvidemos que la familia a veces es muy reticente en reconocer o aceptar, perdón, la palabra es más correcta, aceptar que puede haberse suicidado, y generalmente es un mecanismo de defensa preferir que lo hubiese matado, ¿no? O que hubiese un asesinato. Entonces, esos 2 meses permite cierta forma tener objetividad a ver la situación como tal. Ahora, el estudio como tal de autopsia psicológica lleva bastante tiempo, de 2 a 3 meses. Un estudio científico, un estudio prolijo, que conlleve por lo menos a 19 personas de su entorno, familiares, amigos, compañeros, porque se hace un estudio incluso de la vida de trabajo previa a la que ha estado el señor Colodro, ¿no? De mucho tiempo, porque hay que realizar por este estudio las características de personalidad que tiene este señor, y eso es en base a recabar toda la información. O sea, es un estudio bastante amplio, no es un estudio que conlleva muy poco tiempo. Bien, licenciada, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista con RTP. Muy bien, agradecida yo para servirle. Tengan un buen día. Gracias. Bueno, gracias a la licenciada Rosemary Calizaya Caballero. Ella es forense, diplomada en ciencias policiales, que ha conversado con nosotros en esta mañana. Seguimos informando al país. 10 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Tengo que hablar